En los primeros días de la humanidad, después de que el Creador formara a Adán y Eva y les diera la bendición de poblar la tierra, el Edén se llenó de vida con la llegada de los hijos de estos primeros seres humanos. Caín y Abel, dos hijos nacidos en un entorno perfecto, en un lugar que representaba la pureza, la armonía y la cercanía con Dios. En la sencillez del Edén, Adán y Eva vieron nacer a su primogénito, Caín, un hombre fuerte y vigoroso, destinado a labrar la tierra, y, posteriormente, a Abel, el hijo menor, quien se inclinó por cuidar y pastorear a los animales. Aunque ambos nacieron de la misma madre y el mismo padre, sus vidas estaban marcadas por destinos que se desarrollaron de maneras muy diferentes. Caín, el mayor, creció bajo el sol del Edén, un joven lleno de energía, pasión por la vida y un instinto natural para trabajar la tierra. Su relación con la creación era una de dominio, el hombre que, desde sus primeros días, sintió el impulso de poner su mano sobre el suelo, arando y cultivando, sacando de la tierra los frutos para alimentar a su familia. La agricultura, que en sus manos parecía ser una bendición directa del Creador, simbolizaba el trabajo duro, el esfuerzo y la dedicación para proveer. Caín, el hombre que luchaba por transformar la tierra, representaba el comienzo de una laboriosidad humana, el esfuerzo para cultivar y mantener la vida de las generaciones venideras. En él, se veía el hombre trabajador, que en su corazón llevaba el deseo de sostener su hogar y asegurar el bienestar de los suyos, aunque a menudo su visión se vería oscurecida por su propio ego y envidia. Por otro lado, Abel, el hermano menor, parecía tener una conexión distinta con la creación. Mientras Caín se enfocaba en la tierra, Abel se sintió llamado a cuidar el rebaño, el pastor de las ovejas. En sus ojos brillaba una bondad tranquila y una profunda conexión con los animales a los que cuidaba. Abel representaba la sencillez, la pureza y la inocencia, en su vida dedicada a alimentar y proteger a sus ovejas. Mientras Caín buscaba frutos de la tierra, Abel encontraba satisfacción y paz en los animales que pastoreaba, cuya vida dependía de su cuidado y su protección. Así, Abel se convirtió en el reflejo de una relación con la naturaleza que no requería forzarla o luchar contra ella, sino una que fluía con la misma gracia y belleza con la que se vivía en el Edén. Abel fue el reflejo de la fe sencilla y la devoción humilde, siempre dispuesto a entregar lo mejor de lo que poseía en su vida diaria. Aunque ambos hermanos compartían el mismo hogar y el mismo amor de sus padres, Caín y Abel eran muy diferentes en el fondo de su ser. Mientras uno era un hombre de trabajo arduo, el otro vivía con una calma y una devoción que lo acercaban más a Dios. Las estrellas del firmamento, tal como se mencionan en las Escrituras, son símbolos de la luz y el destino único de cada ser humano. Caín y Abel brillaban, pero de maneras muy distintas, cada uno con su propósito en la creación divina. El destino de Caín, aunque marcado por la lucha, el esfuerzo y la provisión, iba a verse nublado por su pecado, mientras que el de Abel, lleno de fe y dedicación, alcanzaría la gloria del sacrificio sincero ante el Creador. La historia de estos dos hermanos refleja la dualidad humana, el que se esfuerza en lo terrenal y el que se dedica a lo espiritual. El Edén fue su lugar de origen, un paraíso donde no había pecado, solo bendición. Sin embargo, su historia sería el inicio de un relato más amplio sobre las decisiones humanas, la lucha entre el bien y el mal, y cómo las vidas, aunque nacidas en la pureza, pueden tomar caminos diferentes basados en las decisiones del corazón. El contraste entre Caín y Abel nos habla de los dos caminos que podemos seguir, uno de obediencia, humildad y fe, y el otro de egoísmo, orgullo y desobediencia. Como estrellas en el cielo, cada uno tenía su brillo propio, pero solo uno de ellos sería recordado por su verdadera devoción a Dios. Y así, a pesar de las diferencias que existían entre Caín y Abel, ambos tenían un propósito en el plan divino. Caín, con su naturaleza más terrenal y luchadora, se convertiría en el hombre cuya historia nos enseñaría la destrucción que el pecado puede traer cuando no somos humildes en el sacrificio. Abel, el más joven, el pastor, sería el reflejo de la pureza de corazón, de la obediencia verdadera ante el Creador, cuyo sacrificio sería aceptado por Dios y cuyo ejemplo perduraría como una lección sobre la importancia de un corazón sincero y dispuesto. Ambos brillaron, pero el brillo de Abel fue el que perduró. En esta dualidad, en este contraste entre los dos hermanos, se encuentra el resumen de la vida humana. Cada uno tiene su rol, sus pruebas, sus retos y sus decisiones, pero lo que realmente define su camino es su relación con Dios y su disposición para obedecer su voluntad. En aquellos días, cuando el mundo todavía era joven y la relación con Dios era tan pura como la creación misma, llegó el momento sagrado de presentar sacrificios ante el Creador. El cielo parecía escuchar el susurro de la tierra, y cada ser humano sabía que debía rendir homenaje al que le había dado la vida. Así, Caín, el agricultor, y Abel, el pastor, decidieron presentar sus ofrendas. Cada uno, desde su oficio, llevó lo que consideraba lo mejor de su trabajo, pero lo que ocurrió en esos momentos sería un eco eterno que resonaría a través de los siglos. Caín, el primogénito,
el hombre de la tierra, había cultivado la cosecha con sus manos y había trabajado la tierra con sudor y dedicación. Presentó frutos, los mejores que pudo recolectar, aunque la Escritura no menciona si estos fueron los primeros frutos ni si fueron seleccionados con cuidado. A través de su ofrenda, Caín expresó su esfuerzo, pero tal vez no su corazón. El sacrificio fue más bien el fruto de su trabajo, una tarea que cumplía como el agricultor que no espera nada más que el resultado de su esfuerzo. Era una ofrenda más física que espiritual, una muestra de lo que había logrado, pero sin esa devoción profunda que acompaña a los verdaderos actos de fe. Su corazón, aún incapaz de ver más allá de la recompensa terrenal, no estaba completamente entregado. Por otro lado, Abel, el hermano menor, el pastor de ovejas, se acercó a Dios con un corazón diferente. Él, en su humildad, seleccionó a la mejor de su manada, un cordero sin defecto, el más puro, el más perfecto. Abel sabía que lo que ofrecía no era solo un simple sacrificio, sino una muestra de obediencia sincera y devoción profunda, un acto de adoración en su más puro sentido. Este cordero, sin mancha, sin imperfección, simbolizaba lo mejor de él, lo más valioso, el regalo que se entregaba no solo por obligación, sino por amor. Abel, el pastor, no solo presentaba un animal, sino su propia fidelidad a Dios y su disposición a entregar lo más importante de su vida. Su sacrificio no era solo una acción, sino un reflejo de su corazón lleno de fe y de respeto hacia su Creador. Y así, en el altar que se levantó en el Edén, se presentaron dos ofrendas. Una representaba el trabajo físico, el esfuerzo humano, una expresión de lo que un hombre podía lograr por sí mismo. La otra, más humilde, representaba la totalidad de un corazón que se postraba ante el Creador, dispuesto a dar lo mejor, sin reservas ni egoísmo. Dos ofrendas, dos corazones, dos mundos. Dios, que ve más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir, observó profundamente el interior de cada uno. Él no miró solo los frutos de la tierra ni la carne del cordero, sino las intenciones que latían en el corazón de los que ofrecían. Dios vio el sacrificio de Abel como algo más que una acción, lo vio como un acto de fe genuina, una ofrenda que reconocía su total dependencia de Dios. Mientras que, a pesar del esfuerzo y la dedicación de Caín, su sacrificio no fue aceptado porque su corazón no reflejaba la misma disposición de entrega total. Y fue así como solo una de las ofrendas agradó a Dios. La ofrenda de Abel fue un acto de obediencia en el que se veía la verdadera humildad y la fe verdadera. La ofrenda de Caín, aunque física y bien intencionada, carecía de lo más esencial, un corazón rendido a la voluntad de Dios. No se trataba solo de lo que se daba, sino de cómo se daba. La ofrenda de Abel fue el reflejo de un corazón sincero, dispuesto a dar lo mejor, sin pedir nada a cambio. Caín, en su orgullo y en su propia visión de lo que era suficiente, falló al ofrecer algo que no representaba su completa disposición y reverencia ante el Creador. La lección que se aprende aquí es que Dios no busca solo lo que se da, sino el corazón con el que se da. Abel dio con fe, con entrega, con amor y con la pureza de su corazón. Caín, en su esfuerzo, olvidó lo esencial, que un sacrificio no se mide por lo que se ofrece, sino por el corazón que lo ofrece. Así, se nos enseña que las ofrendas de nuestra vida deben ir más allá de lo material, deben estar acompañadas por una actitud sincera de adoración, amor y total sometimiento a la voluntad de Dios. Este contraste entre las dos ofrendas nos recuerda que, al final, todo lo que Dios busca es un corazón dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, sin reservas, confiando plenamente en su voluntad. En el vasto y sereno Edén, donde la naturaleza misma se inclinaba ante la perfección divina, se produjo un momento de gracia y aceptación que resonaría a través de las generaciones. Abel, el joven pastor de ovejas, se presentó ante Dios con su ofrenda, no solo un simple sacrificio, sino un acto profundo que reflejaba su devoción genuina y su reconocimiento de la soberanía de Dios. Mientras el cielo observaba, la tierra misma parecía esperar en suspenso la respuesta del Creador, quien, en su infinita sabiduría, sabía lo que había en el corazón de Abel. Abel, sabiendo que la creación era obra de un Dios todopoderoso y misericordioso, no escatimó en su ofrenda. Con sus propias manos, seleccionó al cordero sin mancha, un animal perfecto en su pureza, el símbolo más puro de su dedicación y amor. Este cordero no era simplemente un animal, sino la representación misma de su fe inquebrantable y obediencia total a la voluntad de Dios. No ofreció lo que le sobraba, ni lo que no necesitaba, no, Abel ofreció lo mejor que tenía, lo más valioso. Su corazón estaba entregado por completo, no solo en el acto físico del sacrificio, sino en la actitud de su alma. El sacrificio de Abel no era solo un gesto de adoración, era una declaración viva de fe. En su corazón resonaba un grito silencioso de confianza en la providencia divina, un reconocimiento de que Dios era el autor de toda buena dádiva. Abel no ofreció al Creador algo por obligación, sino por amor, entendiendo que todo lo que tenía le pertenecía a Dios,
y que su vida misma dependía de él. Cada fibra de su ser, cada parte de su sacrificio, era un eco de la devoción y el respeto absoluto por el ser que lo había creado. La pureza de su ofrenda no era solo física, sino espiritual. Abel ofreció lo que era más valioso para él, un cordero sin defecto, sin mancha, como un reflejo de la pureza de su corazón. En su sacrificio no había doblez ni engaño. Lo que ofreció representaba la mejor parte de sí mismo. No había en él la sombra de la autosuficiencia ni el deseo de reconocimiento personal, sino un corazón humilde que deseaba agradar a Dios y reconocerle como el origen de toda su existencia. Dios, que observa los corazones, no se dejó llevar solo por el sacrificio material, sino por la disposición del corazón que lo ofrecía. El Señor miró con favor la ofrenda de Abel. En su mirada, el favor divino descendió sobre Abel, no por la perfección del cordero, sino por la perfección de la actitud detrás del sacrificio. La aceptación de la ofrenda de Abel fue el testimonio de un corazón sincero, dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, sin reservas, en total obediencia a la voluntad de Dios. Este momento, tan pequeño en la magnitud del relato bíblico, marca un principio eterno. Dios no busca lo que tenemos, sino lo que estamos dispuestos a entregar de corazón. Abel entendió que el sacrificio no es solo un acto físico, sino una manifestación de una vida rendida en completa obediencia a la voluntad de Dios. En ese momento, el Creador aceptó no solo un cordero, sino el corazón de Abel, un corazón que, en su pureza y fe, se elevaba a Dios en un acto de adoración genuina. En esta aceptación, Dios hizo un llamado a todos los que deseen acercarse a Él. El sacrificio de fe siempre será recibido con favor. El sacrificio de Abel resplandece como un ejemplo de lo que significa vivir en completa sumisión a la soberanía divina. La aceptación de la ofrenda de Abel, sin embargo, no fue un simple acto de benevolencia por parte de Dios, sino un reflejo de su carácter y justicia, donde la obediencia sincera es recompensada y la fe se ve como una base sólida para la comunión con el Creador. Y en este acto, también se preparaba el terreno para lo que había de venir, para el sacrificio perfecto que algún día sería hecho por la humanidad, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios sin mancha ni defecto, quien sería el cumplimiento perfecto de lo que Abel, en su inocencia, había prefigurado con su ofrenda. Por ello, la aceptación de la ofrenda de Abel no es solo un evento aislado a la historia, sino una lección eterna que habla al corazón del hombre. Lo que ofrece, lo que da, lo hace con fe y con amor, siempre será visto y aceptado por Dios. En un tiempo cuando la humanidad aún respiraba la frescura de la creación, los sacrificios eran una forma de acercarse al Creador, una oportunidad para expresar devoción, adoración y gratitud. Pero, en el corazón de un hombre, se oculta la verdad más profunda de sus actos. No es solo lo que ofrece lo que importa, sino cómo lo ofrece. Y fue precisamente esto lo que hizo la diferencia entre Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Mientras Abel dio lo mejor de su rebaño, Caín, el hombre que trabajaba la tierra con sus propias manos, trajo algo menos que lo mejor. Caín, quien había dedicado su vida al cultivo de la tierra, sintió que su esfuerzo merecía ser recompensado con una ofrenda a Dios. Pero, en su corazón, el sacrificio no era más que una formalidad. En lugar de ofrecer lo mejor de su cosecha, algo que reflejara la calidad de su trabajo y su respeto por el Creador, Caín escogió lo que le sobraba, lo que no le costaba. Frutos que, aunque buenos, no eran los primeros ni los mejores, sino lo que quedaba después de que se había sacado lo más valioso. Esta elección, aparentemente pequeña, reveló la verdadera naturaleza de su corazón. Lo que Caín no entendió fue que, en el acto de ofrecer algo a Dios, lo que realmente importaba era la disposición del corazón, la sinceridad con la que se entregaba lo que se daba. Dios no rechaza la ofrenda por su apariencia, sino por la falta de fe que la acompaña. La ofrenda de Caín no era solo una ofrenda de frutos, sino una manifestación de un corazón que no había sido tocado por la fe genuina. Era un acto vacío, un ritual sin sentido, que no surgía del deseo de honrar a Dios, sino de cumplir con una obligación. En su sacrificio, no había un corazón sincero ni un reconocimiento profundo de la soberanía de Dios. Caín había olvidado que lo que Dios valora no es solo lo que se da, sino la actitud con la que se da, la humildad con la que se entrega. La ofrenda de Caín no era un sacrificio, era una transacción vacía, un intento de ganar favor divino sin realmente someter su corazón al Creador. En el profundo silencio del Edén, donde el Creador estaba presente y observaba las intenciones de los corazones, la respuesta de Dios fue clara. La ofrenda de Caín no encontró favor ante su mirada, porque había sido dada sin fe, sin humildad y sin amor. La falta de sinceridad de Caín fue lo que selló su destino, y lo que nos enseña este acto es que la verdadera adoración no se encuentra en la cantidad o en la calidad del sacrificio material, sino en la genuina entrega del corazón. Dios no busca un sacrificio físico vacío, Él busca corazones dispuestos a reconocer su soberanía, a entregar lo mejor de uno mismo, no lo que sobra o lo que no cuesta. Caín, al igual que muchos de nosotros,
puede haber pensado que el acto de ofrecer algo tangible sería suficiente para agradar a Dios. Pero lo que Caín no entendió en ese momento es que, al igual que el sacrificio de Abel, lo que realmente cuenta es la actitud del corazón. Al elegir dar lo que no le costaba, Caín revelaba un corazón que no se había rendido completamente ante la voluntad de Dios. Su orgullo y autosuficiencia eran las barreras que impedían que su ofrenda fuera aceptada. El sacrificio no era solo un acto físico, sino una declaración espiritual, y la falta de sinceridad y de humildad en Caín hizo que su sacrificio fuera rechazado. Y así, el rechazo de la ofrenda de Caín no fue solo un rechazo de lo que había traído, sino un reflejo de un rechazo a su actitud ante Dios. Dios busca sacrificios hechos en espíritu y en verdad, sacrificios que surgen de un corazón sincero y rendido a su voluntad. Caín, en su arrogancia, pensó que podría engañar a Dios con un acto vacío, pero el Creador ve más allá de lo superficial. Lo que se necesita es un corazón que entienda que todo lo que tiene viene de Dios, y que lo que se le ofrece debe ser entregado con humildad, fe y amor genuino. El rechazo de Caín, por lo tanto, es una advertencia eterna para todos nosotros. Dios no quiere sacrificios vacíos, Dios quiere corazones sinceros que se entreguen sin reservas, que ofrezcan lo mejor de sí mismos, no por obligación, sino por amor y obediencia. El sacrificio genuino no es solo el acto, sino el corazón que lo respalda. En ese instante crucial, cuando el altar fue vaciado de la aceptación divina y Caín quedó ante su ofrenda rechazada, algo profundo ocurrió dentro de su alma. El rechazo de su sacrificio no fue solo una cuestión de no haber cumplido con una expectativa religiosa. Fue un golpe directo al orgullo que residía en su interior, una herida invisible pero letal que dejó una marca en su corazón. Caín, al enfrentar la mirada divina de desaprobación, no encontró humildad ni arrepentimiento, sino que se sumió en un mar de emoción negativa. Su reacción, en lugar de ser de introspección, fue de furia y de desesperanza. Algo mucho más peligroso comenzó a brotar en lo profundo de su ser, la envidia. La envidia, esa fuerza oscura que se alimenta de comparaciones y deseos no satisfechos, comenzó a crecer en el pecho de Caín como una llama incontrolable. En lugar de ver el acto de Abel como una inspiración, Caín lo percibió como una amenaza. Abel había agradado a Dios, y Caín, en su orgullo herido, no pudo soportar el hecho de que su hermano, quien había dado lo mejor de sí mismo, fuera elogiado por el Creador mientras él, que sentía que había trabajado tanto, era dejado de lado. La luz de la envidia comenzó a empañar su alma, como una nube oscura que se cierne sobre un cielo despejado. Lo que comenzó como una chispa pequeña se convirtió en un fuego que consumía su corazón, nublando su juicio y creando una barrera entre él y su hermano. En el momento en que la envidia tomó control, la paz se desvaneció de su ser. La relación entre Caín y Abel, que antes parecía ser de fraternidad y amor, comenzó a agrietarse. La semilla de la ira creció, alimentada por los celos. Caín no solo estaba resentido por el rechazo de su ofrenda, sino que ahora se veía a sí mismo como una víctima del favor divino hacia su hermano. Cada pensamiento, cada suspiro que emanaba de su ser estaba impregnado de esta amargura, que lo alejaba más y más del propósito original de Dios para su vida. Caín ya no veía a Abel como su hermano, sino como su competencia, su rival, su enemigo. Este cambio en su corazón fue gradual, pero devastador. El amor que podía haber existido entre los dos hermanos comenzó a desmoronarse bajo el peso de la envidia y el resentimiento. Caín se sumió en un aislamiento emocional, y la imagen de su hermano, tan favorable ante Dios, se convirtió en el objeto de su ira, el blanco de su frustración. En lugar de buscar la paz en su relación con Dios y con Abel, Caín optó por sucumbir a la oscuridad que invadía su ser. Cada vez que veía a Abel, su alma se llenaba más de rencor. La comparación constante entre el amor que Abel recibía y el amor que él sentía que no merecía alimentaba su ira como el combustible que avivaba las llamas de un incendio. La envidia, entonces, no solo empañó la visión de Caín, sino que se transformó en su guía. Lo que había sido una ofrenda de sacrificio se convirtió en una fuente de amargura. La figura de su hermano, quien antes era un compañero de trabajo y de vida, ahora se convirtió en el centro de su odio. La semilla de la ira, nacida de la envidia, comenzó a germinar con tal fuerza que ya no podía ocultar sus emociones. El mismo Caín que antes caminaba junto a Abel, ahora miraba con desprecio y enojo cada uno de sus movimientos. La lucha interna de Caín entre su deseo de ser aceptado por Dios y su creciente celosía contra su hermano comenzó a tornarse insoportable. La envidia, esa emoción venenosa, creció como una planta salvaje en el corazón de Caín. Es fácil caer en la trampa de pensar que la envidia es solo una sensación pasajera, algo que se puede ignorar o controlar. Pero, en el caso de Caín, esta emoción oscura se apoderó de su ser hasta corromper su voluntad. La semilla plantada en su corazón dio frutos amargos, y esos frutos se manifestaron en una acción irreversible, en una tragedia que sacudiría el curso de la historia humana.
La ira de Caín no solo fue el fruto de la envidia, sino el resultado de la negligencia espiritual. Su incapacidad para lidiar con sus emociones y pensamientos, su falta de arrepentimiento, lo empujaron hacia un abismo del que no podía escapar. Así, el corazón de Caín se llenó de celos, y, al no lidiar con ellos, permitió que esta emoción se apoderara de él. La envidia, alimentada por el orgullo herido, cegó a Caín a la verdad más profunda, que el verdadero favor de Dios no se gana a través de lo que damos, sino en la intención del corazón con que lo damos. La tragedia de Caín comenzó mucho antes de que levantara la mano contra su hermano. Comenzó en el momento en que permitió que el rechazo de su ofrenda lo dominara, transformando su dolor en un veneno de celos y enojo. Y ese veneno destruyó su relación con Dios, con su hermano, y con él mismo. El sol comenzaba a descender sobre la tierra, tiñendo el horizonte con tonos cálidos y profundos, cuando un pesado silencio se instaló entre Caín y Dios. La ira, tan presente en el rostro de Caín, era palpable, casi tangible en el aire. Dios observó a su hijo, a ese hombre creado a su imagen y semejanza, y vio no solo la furia que arrojaba su mirada, sino también algo mucho más profundo, la batalla interna que libraba, el caos de un corazón dividido entre la rabia y el remordimiento. Y entonces, en ese silencio tenso, Dios, con la paciencia infinita que solo él posee, rompió la oscuridad con su voz, suave pero firme. ¿Por qué te has encolerizado?, preguntó Dios, como un padre que mira a su hijo y sabe lo que hay en su corazón, pero aún le ofrece una salida, una oportunidad de redención. Era una pregunta que no solo buscaba una respuesta, sino que resonaba como un llamado al arrepentimiento, un toque suave en el alma que deseaba restaurar lo que se había quebrado. Dios no lo reprendió de inmediato, ni lo apartó de su presencia. No, Dios ofreció a Caín la posibilidad de reflexionar sobre su enojo, de mirar hacia adentro y hacer un balance de su propia vida. En lugar de ceder al impulso de juzgar, Dios lo invitó a mirar más allá de su rabia y a considerar el camino del arrepentimiento. La voz del Creador no era dura ni castigadora, sino que estaba impregnada de amor y misericordia, la misma misericordia que él ofrece a todos los que fallan, que tropiezan y que, por un momento, se pierden en la oscuridad. Si haces lo bueno, no serás aceptado. Esta era la invitación a la restauración. No había juicio inminente, solo una promesa de aceptación y la posibilidad de volver a la gracia de Dios. Dios le decía a Caín que el camino hacia la aceptación era sencillo, claro, hacer lo bueno. La solución no estaba en un acto ritual o en un sacrificio vacío, sino en un cambio profundo en su actitud y corazón. Hacer lo bueno, obedecer a Dios desde lo más profundo de su ser, era el camino hacia la restauración. Pero la advertencia de Dios también era clara, y como un sabio consejero, le mostró las consecuencias de seguir el camino erróneo. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y su deseo es sobre ti. Esta no era solo una amenaza vacía, sino una realidad espiritual que se cernía sobre Caín. El pecado, como una sombra, esperaba en las esquinas de su alma, listo para consumirse en él. El deseo del pecado era dominante, buscando apoderarse de su corazón y arrastrarlo a un abismo del cual sería difícil salir. Dios no le dejó a Caín la ilusión de que su enojo pasaría sin consecuencias. No. Le reveló la fuerza destructiva que su ira podría tener si no la controlaba, y le mostró el camino del pecado, uno que comienza con un pensamiento, con una emoción, y termina dominando la persona, hasta convertirla en algo irreconocible, un alma que se ha entregado al deseo y la rabia. En ese momento, Dios no se alejó de Caín, ni lo abandonó, ni lo dejó a merced de su ira. Le ofreció un espacio para reflexionar, un momento para que tomara una decisión. La respuesta que Dios le ofreció a Caín no era condena, sino una oportunidad de arrepentimiento. Dios quería que Caín entendiera que la ira que lo consumía no era un destino inevitable, sino una trampa en la que él mismo podría caer si no tomaba el control. La presencia de Dios, entonces, era un faro de luz que guiaba a Caín a un camino de reconciliación, de restauración. Dios le dio una oportunidad de enmendar su corazón, de dejar de lado el orgullo, de abandonar la ira que lo cegaba, y de regresar al lugar de paz que solo se encuentra en su voluntad. Este llamado de Dios, tan lleno de gracia y compasión, muestra la eterna disposición divina a restaurar lo perdido. Caín, al ser confrontado con esta verdad, tenía ahora una elección crucial: seguir en su camino de enojo y autocompasión, o abrazar la oportunidad de cambiar, de buscar el perdón, de restaurar la relación rota con su Creador. Y aquí radicaba la misericordia de Dios, en que siempre hay tiempo para volver, si el corazón está dispuesto a escuchar y a rendirse. Este momento es una lección atemporal. La ira no es el fin de nuestra historia. En la oscuridad de nuestros corazones, siempre hay una luz que nos llama a salir de la sombra, y esa luz es el amor constante y fiel de un Dios que nunca deja de ofrecernos la oportunidad de reflexionar y arrepentirnos. Era una tarde cálida en el Edén, un aire suave corría entre los árboles, mientras Caín,
aún dominado por una rabia arrolladora, escuchaba las palabras de Dios, que con la calma y el amor de un padre paciente, le ofrecía la oportunidad de redimir su corazón. Pero, en lugar de encontrar consuelo en ese ofrecimiento de reconciliación, Caín dejó que el eco de su furia retumbara más fuerte que la voz suave de su Creador. Las palabras de Dios, llenas de advertencia y compasión, fueron como agua que caía sobre una roca inamovible, sin tocar lo que más necesitaba ser tocado, su orgullo herido. Caín no vio las palabras de Dios como una oportunidad para sanar, sino como una afrenta a su propio dolor. La rabia lo cegó. En lugar de considerar la posibilidad de cambiar, de abandonar esa ira que lo consumía, Caín eligió abrazar su resentimiento con una fuerza devastadora. El mismo hombre que había sido formado por Dios, creado con un propósito tan puro y sublime, se sumió en el abismo de su desesperación y egoísmo. El enojo lo envolvía como una niebla espesa, nublando su juicio y alejándolo de la verdad. La advertencia divina, tan clara y amorosa, no fue suficiente para disuadirlo. La ira que al principio parecía ser un simple impulso, comenzó a apoderarse de cada rincón de su ser. Cada palabra de Dios que buscaba sanar su corazón fue ignorada, como un viento que se disipa ante un muro de piedras. Caín no quería escuchar, no quería ceder a la verdad que le era presentada. En su mente, el rechazo de su ofrenda ya no era una oportunidad para aprender, sino una ofensa personal que no podía perdonar. El pecado ya no era solo un acto de desobediencia, sino una semilla plantada en su corazón, que, regada por su enojo y su orgullo, crecía con una fuerza imparable. El orgullo de Caín le impidió ver la realidad. En lugar de humillarse ante la voz de su Creador, en lugar de arrepentirse y abrir su corazón al arrepentimiento, Caín se cerró aún más, sumido en la tormenta de su envidia. La ira, nacida de la comparación y la frustración, se convirtió en su único consuelo, mientras la invitación divina de paz y restauración se desvanecía en el viento. Cada pensamiento de venganza, cada resquicio de rencor lo alejaba más de la voluntad divina, creando una distancia inmensa entre él y el propósito que Dios tenía para su vida. Caín eligió no escuchar, y al hacerlo, eligió el dolor y la separación sobre la reconciliación. Y mientras todo esto ocurría, la luz de Dios seguía brillando sobre él, paciente, esperando, sin condenarlo. Pero Caín no vio esa luz, solo vio su propio dolor, su propia herida que no quería sanar. Dios, quien había dado todo para traer al hombre al gozo de la comunión con él, vio cómo el corazón de Caín se cerraba aún más. En vez de abrir su alma al arrepentimiento, Caín prefería aferrarse a su resentimiento, ignorando el hecho de que la reconciliación no solo trae paz con Dios, sino también consigo mismo. La advertencia de Dios estaba llena de gracia. Era una oportunidad para restaurar lo que se había quebrado. Pero Caín no quiso ver esa oportunidad. Eligió ceder al veneno de la rabia, que lo corrompió por dentro, mientras las palabras de Dios seguían resonando como un susurro suave en medio de la tormenta de su alma. El pecado se apoderó de él, no porque Dios lo hubiera dejado, sino porque Caín decidió no escuchar, decidió ignorar la voz que podía salvarlo. Y, como todo en esta vida, cuando cerramos el oído a la verdad, dejamos que el pecado se convierta en nuestra única verdad, distorsionando lo que realmente importa, alejándonos más y más de la paz que Dios quiere darnos. Es en este momento donde el corazón endurecido de Caín se muestra como una lección eterna para todos. El amor de Dios, la gracia infinita de su voz, no siempre tiene la respuesta que buscamos, pero siempre está presente, siempre está dispuesto a sanarnos, si tan solo abrimos el corazón a su llamada. La ira no es el camino hacia la paz. Dios, en su infinita misericordia, le dio a Caín una oportunidad de redención, pero Caín, cegado por su rabia, eligió ignorarla, llevando su destino por el camino de la desesperación. El arrepentimiento es una puerta abierta, y solo aquellos que la cruzan pueden recibir el perdón que sana el alma. La tarde estaba tranquila, envuelta en el murmullo de la brisa que acariciaba la tierra. El sol, ya descendiendo, pintaba el cielo con colores cálidos y sombríos, mientras los dos hermanos, que una vez compartieron el mismo amor por la creación de Dios, caminaban en direcciones muy distintas. Caín, consumido por un enojo tan profundo que parecía marcar su alma con cicatrices invisibles, se acercó a Abel, el hermano que había sido aceptado por Dios. Con una sonrisa fingida, le extendió una invitación. «Vamos al campo», dijo Caín, sin que nada en su voz traicionara la tormenta interna que rugía en su pecho. Abel, siempre confiado, aceptó la invitación sin sospechar la oscuridad que se cernía sobre él. Caminó junto a Caín, sus pasos resonando en la tierra silenciosa, ignorando el creciente vacío en el corazón de su hermano. Mientras tanto, la quietud del paisaje que los rodeaba era un contraste mordaz con la tormenta de ira y celos que azotaba la mente de Caín. Cada paso hacia el campo parecía acercar a Caín a una decisión irreversible, mientras que Abel, como siempre, caminaba en paz,
sin imaginar que la brecha que había crecido entre ellos no solo era espiritual, sino mortal. El terreno en el que caminaron se volvió más solitario, y el cielo, que antes parecía ser un lugar de consuelo, ahora parecía observar en silencio lo que estaba a punto de suceder. La mano de Caín, que alguna vez se tendió en hermandad, ahora se alzaba con furia. Un impulso cegador de celos y resentimiento, alimentado por la incomodidad de su propia alma herida, lo dominó, y en un abrir y cerrar de ojos, esa mano que había trabajado la tierra con Abel fue ahora la que se alzó para quitarle la vida a su hermano. El eco del grito de Abel nunca llegó a ser escuchado. En el silencio que rodeaba el campo, solo el sonido del viento y el crujido de la tierra acompañaron el final de una vida que había sido pura, sincera y llena de la aceptación divina. La sangre de Abel se derramó sobre la tierra, un símbolo no solo de la muerte física, sino de la profunda herida que Caín había infligido a la humanidad misma. Esa sangre, que al caer sobre el suelo, sembró un rastro de desesperación y condena, se convirtió en una marca imborrable en la historia humana. Fue una mancha en la tierra que nunca desaparecería, un grito mudo que resonaría en los siglos venideros, recordando a toda la humanidad la tragedia de un hermano perdido a manos del otro. La tierra, que había sido testigo de la creación de la humanidad, ahora sería testigo de la muerte del primer hombre. El acto de Caín no fue solo el asesinato de un hermano, fue el primer pecado de violencia humana, el primer paso hacia un camino oscuro y lleno de sufrimiento que marcaría la historia de las generaciones venideras. La paz que Dios había planeado para la humanidad, la armonía en el Edén, había sido quebrantada por la desobediencia y la rabia, por el deseo de ser superior a otro, por el deseo de despojar a un hermano de su vida. En un solo momento, la relación entre hermanos se rompió, y el sacrificio de Abel fue la primera ofrenda de sangre, señalando la entrada del pecado y la muerte en el mundo. La humanidad, que había sido creada para la paz, había comenzado a caminar por un sendero de violencia y traición. Caín, al mirar el cuerpo sin vida de Abel, vio más que el rostro de su hermano. Vio la severidad de su propio pecado, vio el peso de su elección, y vio, en ese instante, que su furia no solo había matado a Abel, sino que había matado algo aún más grande, su propia alma. La sangre que manchaba la tierra era la manifestación de la herida profunda que Caín había infligido no solo a su hermano, sino a su propia humanidad. La primera muerte, la primera traición, había sido cometida, y la historia humana nunca podría olvidar ese momento, donde el amor fraternal fue desterrado por el rencor y la envidia. La muerte de Abel fue un acto simple en su ejecución, pero uno tan monumental que cambió para siempre la historia de la humanidad. Esa tierra que había sido testigo de su creación, esa tierra que había sido pura, ahora quedaba marcada por la violencia, el odio y la tristeza, como si todo el Edén se hubiera desmoronado con el derramamiento de una sola gota de sangre. Y, en su caída, Caín no solo derramó sangre, sino que también derramó su propia paz, su relación con Dios y con él mismo. Esa fue la tragedia del primer asesinato, una tragedia de hermanos perdidos en un mundo que ya no sería el mismo. La escena era desoladora, más allá de lo que el ojo humano podía comprender. La tierra, aquella misma tierra que había sido creada por las manos divinas de Dios, que había sido un reflejo de su bondad y perfección, se vio transformada en algo completamente distinto. El suelo, que antes era testigo de la belleza de la creación, del crecimiento de las plantas y de la abundancia de la vida, ahora estaba impregnado con la sangre de un hermano caído. La tierra, que una vez se había regocijado en la alabanza del Creador, ahora se tornó en un escenario sombrío y doloroso, una sombra de sí misma, cómplice del crimen que se había cometido en sus entrañas. El peso del acto de Caín no solo afectó la relación entre los hermanos, sino que marcó la misma creación de Dios. La sangre de Abel, derramada sobre el suelo, no solo era un testimonio de la muerte física de un ser humano, sino un grito mudo que ascendía al cielo, buscando justicia, buscando consuelo. Esa sangre, tan pura y desinteresada, se mezcló con el polvo de la tierra, dando lugar a una mezcla que no solo representaba la tragedia de una vida perdida, sino el eco del pecado que acababa de ingresar en la historia humana. La creación, que había sido proclamada muy buena por Dios, ahora se encontraba marcada por el pecado de la humanidad. Como si el suelo mismo tuviera conciencia de lo sucedido, la tierra comenzó a lamentarse. Cada grano de arena, cada piedra, cada raíz de las plantas parecía registrar el acto de violencia y desobediencia que se había llevado a cabo. La sangre que se filtraba en la tierra no solo clamaba justicia, sino que clamaba por la restauración de la armonía perdida. Una armonía que había sido quebrantada por la ira, la envidia y la muerte. Como si el suelo, al recibir la sangre inocente de Abel, se hubiera impregnado con el dolor y el sufrimiento de la humanidad, la creación entera comenzaba a resonar con un lamento profundo, que no cesaría hasta que la justicia fuera restaurada. Este lamento de la tierra no era solo un símbolo de lo que había sucedido en ese campo solitario. Era el principio de una verdad más profunda.
la violencia y el pecado no solo afectaban a aquellos directamente involucrados, sino que corrompían la creación misma. La tierra misma había sido contaminada, no solo por el derramamiento de sangre, sino por el pecado que entraba en el mundo y se manifestaba en todos los aspectos de la vida humana. El suelo, que había sido creado para dar frutos de vida, ahora era testigo del fruto de la muerte, y de esa muerte nacía un lamento que nunca dejaría de resonar en el corazón de la humanidad. La sangre de Abel, que antes caía suavemente sobre la tierra, ahora se alzaba como un eco perpetuo de la injusticia, pidiendo respuestas, pidiendo que se reconociera la tragedia. Esa sangre era más que un simple acto físico, era la manifestación de la pérdida de la paz en la tierra. La creación entera, al igual que el corazón de Caín, se había roto en 1000 pedazos, y esa ruptura no solo afectaba a las personas, sino al mismo fundamento sobre el cual todo había sido edificado. La creación había caído, y con ella, el gozo que Dios había puesto en ella desde el principio. En ese momento, la tierra misma comenzó a lamentar el pecado, a recordar su propia pureza y belleza antes de la violencia. Era como si el viento, las aguas, las montañas y los valles se unieran en un solo suspiro de tristeza, como si la creación en su totalidad llorara por la pérdida de la armonía que una vez fue perfecta. La injusticia, aunque humana, dejó una huella en la creación misma, y ese lamento perduraría hasta que la humanidad, finalmente, encontrara la redención. Así, la tierra se convirtió en testigo y cómplice de un acto que transformó todo a su alrededor. Lo que antes era bendito, lo que antes era bueno, ahora estaba marcado por el pecado y el dolor. El lamento de la tierra, que nunca cesó, perduró en los corazones de aquellos que recordaban ese primer asesinato, esa primera traición. Y en la caída de Caín, no solo la humanidad había perdido la paz, sino que toda la creación había quedado herida. La pregunta que resonaba desde lo más profundo del suelo era, ¿cómo se restaurará lo que se ha roto? El silencio que siguió al crimen era profundo, como un eco en el vasto campo que parecía absorber la culpa y el sufrimiento de lo sucedido. La sangre de Abel, que aún manchaba la tierra, seguía clamando, pero Caín, en su desesperación, trataba de ahogar ese clamor, de ocultar el peso de su pecado. Al principio, su alma parecía estar envuelta en una niebla de incertidumbre, buscando consuelo en la indiferencia, como si al ignorar lo que había hecho pudiera escapar de las consecuencias. Sin embargo, no había escapatoria para un acto tan sombrío. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, sabía lo que había ocurrido, y aunque su amor era grande, su justicia no podría ser ignorada. En la quietud del campo, donde la naturaleza parecía susurrar sobre la tragedia que se había consumado, la voz de Dios rompió el silencio. No fue un grito ni un castigo inmediato, sino una pregunta, cargada de todo el amor divino, que buscaba redimir más que castigar: ¿dónde está Abel, tu hermano? En esa pregunta, Dios no solo estaba pidiendo información, estaba buscando el corazón de Caín, esperando una respuesta sincera, un arrepentimiento que lo liberara de su oscuridad. Dios sabía lo que había sucedido, pero lo que realmente deseaba era que Caín enfrentara la verdad de su propio corazón. La luz de la verdad brillaba ante él, pero Caín, aún sumido en la neblina de su ira y culpabilidad, eligió mirar hacia otro lado. La respuesta de Caín fue un intento de eludir la confrontación, de desviar la atención de su pecado, de esconder la verdad. En lugar de enfrentar lo que había hecho, Caín reaccionó con arrogancia, buscando excusar su crimen con una pregunta cargada de desdén: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Las palabras de Caín, impregnadas de incredulidad y rechazo, no eran solo una forma de huir de la responsabilidad, sino también una manifestación de su corazón endurecido. Al hacer esta pregunta, Caín trataba de minimizar el peso de su acto, sugiriendo que él no era responsable de su hermano, que no le correspondía cuidar de él. De alguna manera, al decir esas palabras, estaba tratando de desvincularse de cualquier vínculo de amor, responsabilidad o fraternidad, como si su hermano fuera un extraño, no su carne y sangre, no la creación de Dios. Pero, en su arrogancia, Caín no entendía que la pregunta de Dios no solo estaba dirigida a un acto físico, sino a una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer el pecado que había marcado su alma. El acto de Caín había sido más que un asesinato físico, había sido una violación de los principios más profundos del amor y la fraternidad que Dios había instituido en la humanidad. La arrogancia de Caín, al intentar desmentir la gravedad de lo ocurrido, solo lo alejaba más de la reconciliación. Intentó esconder su pecado, pero la luz divina que penetraba en las sombras de su corazón no podía ser ignorada. Dios, al preguntarle a Caín, no solo buscaba respuestas, sino que le ofrecía una oportunidad de arrepentimiento. Pero Caín, al no reconocer su maldad, se encerraba cada vez más en su mundo de negación y falsedad. En su incredulidad, creyó que podría escapar de la presencia de Dios, que podía ocultar lo que había hecho. Pero la verdad, como siempre, era inevitable. La palabra de Dios no solo exponía su pecado,
sino que lo desnudaba de las mentiras que él mismo se había contado, revelando la profunda desconexión entre sus acciones y su alma. A lo largo de la historia, muchos han intentado huir de la verdad, esconder sus faltas, justificarse con argumentos superficiales o racionales. Pero al final, el pecado no puede permanecer oculto para siempre. La luz divina siempre encuentra su camino hacia el oscuro, y la pregunta de Dios resuena en el corazón de todos: ¿dónde está tu hermano? No se trata solo de un hermano de carne y hueso, sino del hermano en el que nos reflejamos, el hermano en el que vemos nuestra propia humanidad, nuestra responsabilidad y nuestra relación con los demás. La confrontación divina no es solo un acto de juicio, sino una invitación a la restauración, a reconocer el daño causado y buscar, con humildad, la restauración. Caín, al no reconocer su pecado, no solo perdió la oportunidad de reconciliación, sino que selló su destino con la ignorancia de lo que había hecho. La voz de Dios, que pedía sinceridad y arrepentimiento, fue ignorada en su llamado al corazón de Caín, y en su incredulidad, Caín perdió la oportunidad de liberarse de la cadena de su pecado. Pero, como siempre, la gracia de Dios nunca se retira completamente, esperando siempre que el corazón humano se vuelva hacia Él, buscando la verdad y la redención. ¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta que Dios sigue haciendo hoy, y no solo sobre otros, sino también sobre el reflejo de la humanidad en nosotros mismos. El aire del campo se tornó aún más denso, como si la misma tierra, al recibir la sangre de Abel, hubiera contraído una herida profunda. La tragedia que Caín había desencadenado no solo afectó su alma, sino que marcó irrevocablemente el suelo que alguna vez cultivó con sus manos. Ante Dios, no podía esconderse ni siquiera en su silencio. La voz de la sangre de Abel, que había sido derramada con tal brutalidad, ya no era un simple susurro en el viento, era un grito poderoso que ascendía desde lo más profundo de la tierra, un lamento tan antiguo como la creación misma. Caín no podía escapar de esa llamada. La tierra que había sido su compañera, que le había dado frutos y sustento, ahora era la misma que lo acusaba. Dios, en su justicia infinita, reveló a Caín el alcance de su pecado, y lo hizo de manera contundente. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cada palabra de Dios resonaba en el aire como un juicio irrefutable. La imagen de Abel, su vida interrumpida de manera violenta, flotaba en el aire como un eco de dolor. Caín, por un momento, creyó que su pecado había quedado oculto, que su rabia había desaparecido en el vacío del campo. Pero el crimen cometido contra su hermano no solo había afectado su relación con él, había alterado el orden mismo del mundo, el orden que Dios había establecido para la humanidad y para la creación. La tierra, que había sido un lugar de bendición, ahora se volvía un testigo acusador, incapaz de producir para Caín lo que antes le ofrecía generosamente. El castigo de Caín fue tan profundo como su pecado. La tierra, que una vez le había dado frutos con facilidad, ahora lo rechazaría. Ya no sería el hombre que trabajaba la tierra, sino un errante, un fugitivo marcado por el peso de su crimen. En lugar de ser el labrador que recorría los campos con confianza, ahora Caín se convertiría en un hombre sin hogar, vagando de un lugar a otro, un exiliado dentro de su propia creación. La comunidad que una vez podría haberlo aceptado ahora lo miraría con desconfianza, y la tierra que había conocido se le volvería ajena, indomable. La maldición no era solo sobre su labor, sino sobre su identidad misma. Caín dejaría de ser el hijo de Adán y Eva, el hombre del campo, para convertirse en un símbolo de la ruptura irreparable entre el hombre y su creador. El pecado de Caín no solo había distorsionado su relación con Abel, sino que había fracturado la relación esencial entre el hombre y la creación. El Creador, que había dado al hombre el dominio sobre la tierra, ahora le retiraba esa bendición. La tierra, que había sido su amiga, su aliada en la búsqueda de sustento, lo rechazaría. Ya no habría cosechas abundantes, ya no habría la satisfacción de ver crecer lo sembrado, porque Caín ya no podía ser parte de la creación que Dios había declarado buena. La justicia de Dios era clara, y el castigo era justo. Caín había derramado sangre, y ahora la tierra misma lo repudiaba. Al ser marcado por Dios, Caín se convirtió en un paria. La marca, que indicaba su culpabilidad, sería su única compañera durante sus viajes errantes. La humanidad ya no lo vería con los mismos ojos, y el mismo amor que Dios le había mostrado desde su nacimiento ya no sería el mismo. En su desesperación, Caín intentó pedir misericordia, pero las consecuencias de su pecado ya estaban selladas. La separación era total, separado de su hermano, separado de la creación y separado de la comunidad. A partir de ese momento, su vida no sería otra cosa que una búsqueda interminable de redención, un intento fallido de reconciliarse con la creación y con su propio ser. La tierra, que una vez había recibido su semilla con generosidad, ahora se negaba a darle frutos. Caín, el primer asesino, sería el primero en vivir la amarga consecuencia del pecado, la desconexión de la armonía divina.
Ya no podría ser el hombre de la tierra que antes había sido, ahora sería un hombre errante, vagabundeando en la oscuridad, condenado a vivir bajo el peso de su propio pecado. Pero aún en su condena, Dios mostró la posibilidad de arrepentimiento. La misericordia de Dios, al dejar a Caín con vida, le ofreció un último respiro de esperanza, aunque el castigo fuera ineludible. La historia de Caín no es solo la historia de un hombre que mató a su hermano. Es la historia de cómo el pecado, cuando no se enfrenta con humildad, puede romper los lazos más fundamentales de la humanidad y de la creación. Es la historia de cómo el pecado no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino que deja cicatrices profundas en la tierra misma, en el corazón del hombre y en su relación con Dios. Caín, marcado por su pecado, es una advertencia eterna para todos aquellos que, por ira o celos, buscan su propia gloria a expensas del bien y la armonía de otros. El eco del pecado resonó por el campo, y con él, el juicio divino cayó sobre Caín. Su crimen había sido tan grave, tan irreversible en apariencia, que el peso de la justicia parecía haberlo despojado de toda esperanza. La sangre de Abel aún clamaba desde la tierra, un testimonio mudo del horror que Caín había desatado. La ira de Dios era justa, su condena implacable. La tierra lo rechazaría, su vida estaría marcada por el dolor del arrepentimiento no expresado, y su destino, al principio tan lleno de posibilidades, se transformaba en un ciclo de sufrimiento y exilio. Sin embargo, en medio de esa condena, una luz de misericordia brilló, como un destello de gracia en medio de la oscuridad. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no permitió que Caín cayera al abismo de la desesperación total. Aunque el hombre había cometido el pecado más grave imaginable, Dios, en su soberanía, actuó de manera inesperada, le dio una marca, no para humillarlo más, sino para protegerlo, para darle la oportunidad de vivir. La marca no era solo un recordatorio de su pecado, sino también una señal de que, a pesar de su transgresión, Dios seguía preocupado por su bienestar. Dios no abandonó a Caín en su miseria, sino que, a través de esta marca, le ofreció un refugio, una protección divina ante el castigo que podía ser aún más severo, el de la muerte a manos de aquellos que, al enterarse de su crimen, podrían haberlo buscado para vengar la muerte de Abel. Esta marca, que a muchos podría parecer una señal de condena y vergüenza, era en realidad una manifestación de la misericordia de Dios, una misericordia que desbordaba lo que Caín merecía. Dios había declarado el castigo de Caín, y Caín merecía ser errante, desterrado para siempre, pero Dios no lo entregó al completo abandono. El amor de Dios no se limita a la justicia, sino que también extiende su compasión aún en los momentos más oscuros del pecado humano. Al darle esta oportunidad de vivir, Dios mostraba que, incluso cuando el hombre se aleja de él, el Creador no pierde el deseo de restaurarlo, de darle una nueva chance para cambiar, para aprender de su error y, eventualmente, encontrar el camino de regreso a él. La marca que Caín llevaba sobre su frente era un recordatorio constante de su transgresión, pero también un recordatorio de la gracia de un Dios que no se complace en la muerte del pecador, sino que, aun en la justicia, muestra compasión. Esta misericordia divina fue un faro de esperanza en un mundo devastado por el pecado. Aunque Caín no había mostrado arrepentimiento, aunque había dejado que la ira y el resentimiento lo cegaran, Dios, en su bondad, le ofreció una protección que él no había pedido, pero que, en su amor, fue otorgada. El acto de ponerle la marca a Caín fue más que una simple acción para evitar que lo mataran. Fue un mensaje profundo para todos aquellos que escucharan la historia, que incluso el hombre más caído no está fuera del alcance de la misericordia divina. Dios ofrece protección a los que caen, incluso cuando sus propios actos los condenan, y da oportunidades, incluso a aquellos que creen que ya han sido olvidados por Él. Es una lección poderosa sobre la naturaleza del amor de Dios, que no se limita a las circunstancias perfectas, sino que se extiende a aquellos momentos cuando el hombre ha caído en lo más profundo. La misericordia de Dios hacia Caín no fue un olvido del pecado, ni una aprobación de su crimen. Fue una manifestación del amor divino que trasciende las fallas humanas, un recordatorio de que la gracia de Dios es más grande que la más oscura de las transgresiones. La marca sobre Caín fue, de alguna manera, una invitación a redimir lo que había sido roto, un signo de que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza que apunta hacia la posibilidad de restauración. A través de este acto de misericordia, Dios enseñó que, aunque el hombre haya cometido graves errores, Él no se cansa de ofrecer una segunda oportunidad. Aun cuando la justicia es necesaria, la misericordia de Dios nunca se aleja, y su voluntad es siempre que el ser humano regrese a Él, encuentre la paz y restauración en su amor, y viva según su propósito. El viento soplaba suave sobre el desierto de Nod, la tierra hacia el este del Edén, un lugar que, aunque apartado del paraíso, no dejaba de ser testigo de la perseverancia de la humanidad. Caín, el primer hombre que había derramado sangre humana, caminó lejos de los jardines que alguna vez conoció, y allí, en ese árido y apartado rincón de la creación, comenzó un nuevo capítulo de su vida.
La marca de su crimen seguía en su frente, una señal eterna de su transgresión, pero él no se detuvo. El peso de la condena parecía pesar menos mientras Caín avanzaba, sin poder escapar del dolor de la verdad, pero con el coraje de seguir adelante. Como un hombre errante, continuó su andar, y en su soledad, encontró una nueva razón para vivir, la construcción de su descendencia. Caín, el hombre que había huido de la presencia de Dios, se asentó en la tierra de Nod, y a pesar de todo, encontró una pareja y se casó. Quizás en ese acto de unión buscó una forma de sanar, de restaurar lo que había perdido, de formar algo nuevo en medio de la tragedia que había marcado su existencia. La vida no se detuvo para él, a pesar de su pecado, y con el tiempo, nació su hijo Enoc. Este niño, marcado por la historia de su padre, sería el comienzo de una nueva generación, una descendencia que crecería lejos del Edén, pero que no dejaría de estar marcada por las sombras del pasado. El niño Enoc, como muchos antes que él, no sabía lo que su linaje representaba. Sin embargo, en su corazón, cargaba la semilla del pecado que su padre había sembrado, y en su juventud comenzó a forjar su propio destino. Enoc, en su afán por dejar su huella en la historia, fundó una ciudad, un lugar donde sus descendientes vivirían, donde el paso de las generaciones iría trazando el perfil de una nueva civilización, alejada de la pureza que había caracterizado al Edén. La ciudad que fundó, a la que dio su nombre, se levantó como un monumento al esfuerzo humano, pero también al olvido del propósito original de Dios. Esta ciudad no sería solo una construcción física, sino también un símbolo de la rebelión humana que crecía con el paso de los siglos. A través de la descendencia de Caín, la humanidad comenzó a tejer su propio camino, y con cada generación que nacía, el mal, la desobediencia y la corrupción se hacían más evidentes. La semilla que había sido sembrada por la arrogancia de Caín, al querer decidir por su cuenta lo que era bueno y malo, se propagaba, dando frutos amargos en sus descendientes. El linaje de Caín no estaba marcado solo por la vida de sus descendientes, sino por la perpetuación de un ciclo de rebelión contra Dios, que continuaría siendo un tema central en la historia de la humanidad. Las generaciones venideras vivirían en la sombra de la caída de Caín, incapaces de escapar del legado de violencia que él había dejado atrás. A pesar de la bendición de la vida, Caín, al crear un linaje de su propio, se encontraba en un proceso de alejamiento más profundo de Dios. Cada generación parecía más alejada de la presencia divina, más alejada de la armonía que había caracterizado el Edén. Lo que empezó como una respuesta desesperada a la tristeza, se convirtió en una construcción que lentamente desterraba la posibilidad de redención. Enoc, su hijo, construyó una ciudad que prosperó, pero lo hizo sobre las bases de un pecado no arrepentido, lo cual resultó en el crecimiento de la rebeldía humana contra los designios divinos. El linaje de Caín no fue solo el testimonio de la expansión humana, sino el testimonio del empeño humano por olvidar, ignorar y rechazar las advertencias divinas. La ciudad de Enoc, y las generaciones que vinieron después de él, fueron un reflejo de la desconexión que el hombre podía alcanzar, alejándose cada vez más del propósito divino para dar paso a su propio camino, uno que inevitablemente lo llevaba por un sendero de oscuridad. Mientras las generaciones de Caín continuaban multiplicándose, la semilla de rebelión que él sembró seguía creciendo, y con ella la distancia entre la humanidad y el Dios que la había creado. El mal, que se había comenzado con un solo pecado, se expandió como una plaga, tomando nuevas formas y creciendo con la misma intensidad que las generaciones que nacían. La historia de Caín y su descendencia nos recuerda que, aunque el hombre sigue adelante, no puede escapar del peso de sus decisiones. Las consecuencias de sus actos afectan no solo a una generación, sino a todas las que le siguen, como un eco que persiste a través del tiempo. En las páginas más antiguas de la humanidad, donde el susurro del viento aún llevaba consigo el eco de la creación, se encuentra una lección que ha perdurado a través de los siglos, enseñando a cada generación sobre los caminos del corazón humano, la obediencia y la rebelión. En un escenario primitivo, aún cercano a la pureza del Edén, dos hermanos se presentan ante el altar del sacrificio. Caín, el agricultor, quien había labrado la tierra con esfuerzo, y Abel, el pastor, cuya mano había cuidado de los rebaños. Ante Dios, ambos se presentan con ofrendas, pero la diferencia entre sus corazones y sus acciones es abismal. La historia de Caín y Abel no es solo una narración de un sacrificio y una ofrenda, sino que refleja la profunda condición del alma humana. Abel, en su humildad, trajo lo mejor de su rebaño, un cordero sin mancha, como un símbolo de pureza y dedicación total a su Creador. Su sacrificio fue más que una simple ofrenda material, fue un acto de fe sincera, una expresión de su amor y gratitud hacia Dios. Abel no solo dio lo que le sobraba, sino que dio lo mejor del mismo, sin reservas, confiando en que su generosidad sería aceptada por el que todo lo ve y todo lo conoce. Y así, Dios miró con agrado su ofrenda, no solo por lo que Abel había traído, sino por la actitud con la que lo hizo. En su sacrificio estaba escrito un acto de obediencia profunda, una ofrenda pura,
y un alma rendida ante el amor y la soberanía de Dios. En el otro extremo, Caín, el hermano mayor, ofreció lo que pudo, lo que había quedado de su cosecha, lo que no había requerido de sacrificio. Su corazón no estaba en su ofrenda, sino en su egoísmo y su orgullo. Caín, al igual que muchos hombres a lo largo de la historia, pensó que podía acercarse a Dios a su manera, eludiendo los sacrificios que él mismo había establecido, eludiendo el costo real de la obediencia. El acto de dar lo que sobraba, en lugar de lo mejor, reflejaba un corazón que no comprendía el verdadero significado de la sumisión a Dios. Así, Caín actuó desde la arrogancia, y su ofrenda fue rechazada, no porque Dios despreciara su esfuerzo, sino porque su corazón no estaba dispuesto a rendirse completamente a la voluntad divina. En este contraste se encuentra la lección más profunda, que ha trascendido a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante hoy. La obediencia no es solo cuestión de dar, sino de dar con el corazón correcto, de ofrecer lo mejor de uno mismo, no porque Dios lo necesite, sino porque Él merece lo mejor de nosotros. La verdadera obediencia es la que nace del amor y de la comprensión de que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y lo que ofrecemos debe reflejar esa gratitud profunda y sincera. En cambio, la rebelión se disfraza de orgullo y egoísmo, cuando el hombre cree que puede negociar con Dios, dar solo lo que le queda, y aún así esperar ser aceptado. Dios no busca sacrificios vacíos, Él mira los corazones, y si el sacrificio no viene de un corazón rendido, no hay verdadera ofrenda. Así, la historia de Caín y Abel nos habla también de las consecuencias que el pecado trae consigo, de cómo la arrogancia y el rechazo de la obediencia nos separan de la bendición de Dios. Caín, al ver que su ofrenda no fue aceptada, se llenó de celos y enojo, y cuando Dios le advirtió, no escuchó. El pecado no solo corrompe las acciones, sino también los sentimientos más profundos, transformando la ira en violencia. La actitud rebelde de Caín lo llevó a cometer el primer asesinato en la historia de la humanidad, mostrando cómo el pecado, cuando no se controla, puede destruir no solo a uno mismo, sino a los demás. Abel, en cambio, aunque víctima de la ira de su hermano, nunca dejó de ser la imagen de la obediencia y la humildad. En el trágico final de esta historia, Caín perdió más que la bendición de Dios, perdió su relación con su hermano, su paz interior y su conexión con la creación. La tierra misma, que antes lo había sostenido, lo rechaza, y se convierte en un errante, vagando por un mundo que ya no le ofrecía lo que una vez tuvo. Abel, sin embargo, aunque muerto, se convirtió en un símbolo eterno de la fidelidad, de la justicia y de la verdadera obediencia. Su sangre clamó desde la tierra, no solo como un grito de injusticia, sino como un testimonio de la pureza que Dios espera de nosotros, y que, a pesar de todo, perdura en la memoria de la humanidad. La lección de Caín y Abel no solo es sobre sacrificios y ofrendas, sino sobre lo que hay en el corazón del hombre. Es una historia de contrastes, entre el egoísmo y la generosidad, entre la ira y el perdón, entre la obediencia y la rebelión. Es una invitación a reflexionar sobre la manera en que nos acercamos a Dios, sobre cómo ofrecemos nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Lo hacemos con un corazón rendido, dispuesto a dar lo mejor, o simplemente damos lo que nos queda, esperando que Dios lo acepte? La historia de Caín y Abel sigue siendo un espejo ante el que cada uno debe mirarse, pues la manera en que vivimos refleja, de manera clara, la calidad de nuestra relación con nuestro Creador. En el vasto silencio de la historia humana, hay ecos que resuenan con un poder que atraviesa el tiempo, y la tragedia de Caín y Abel es uno de esos ecos. Lo que comenzó como un acto de orgullo, envidia y desobediencia, se expandió rápidamente, afectando a todos los rincones de la creación. El pecado de Caín, al igual que una piedra arrojada a un estanque tranquilo, no solo alteró el curso de su propia vida, sino que las ondas de su acción llegaron mucho más lejos, tocando la tierra, las generaciones venideras, e incluso el mismo corazón de Dios. Cuando Dios le ofreció a Caín la oportunidad de arrepentirse, no lo hizo como un juez distante, sino como un padre amoroso y compasivo, deseoso de restaurar la relación quebrada, de sanar el alma herida de su hijo. ¿Por qué te has encolerizado?, le preguntó Dios, invitándolo a la reflexión, ofreciéndole el camino de la redención. La oferta de misericordia era clara, pero Caín, cegado por su ira, no supo escuchar. Al negarse a escuchar la voz de Dios y continuar en su pecado, él no solo rompió con su hermano Abel, sino que también rompió con su Creador, alejándose aún más de la paz que había experimentado en los días previos. La tragedia de Caín es más que el asesinato de Abel, es la representación misma de cómo el pecado, cuando no se controla, se apodera del corazón humano y lo transforma en un refugio de oscuridad y desesperación. Caín fue llamado a ser un hermano, un hijo de la luz, pero eligió el camino de la oscuridad. La ira que comenzó como una chispa de frustración creció hasta convertirse en un incendio imparable, arrasando con su fe y su humanidad. Y al final, no solo mató a su hermano en el campo, sino que mató en sí mismo toda la oportunidad de redención. La semilla del pecado germinó rápidamente,
llevando a Caín a una espiral descendente que lo dejó aislado, marcado y errante. La muerte de Abel, un acto tan atroz y desgarrador, es mucho más que una pérdida personal para una madre o un hermano. Es una manifestación visible del dolor que el pecado causa a toda la creación. Abel, un hombre justo, había ofrecido su sacrificio con el corazón lleno de fe y obediencia. Su muerte no solo marcó a Caín, sino que dejó una huella imborrable en la tierra misma, como si la creación misma hubiera llorado la pérdida de un alma justa. La sangre de Abel, derramada en la tierra, se convirtió en un clamor que llegó hasta los oídos de Dios. Este clamor no solo hablaba de la injusticia, sino de la profunda tristeza que el pecado causó en el corazón de Dios y en toda la creación. El pecado de Caín, al igual que el de Adán y Eva antes de él, no se limitó a un acto aislado, sino que abrió una puerta a una cadena de consecuencias que afectaron a toda la humanidad. Cuando Caín mató a Abel, no solo afectó a su hermano, sino que envenenó la relación entre el hombre y la tierra, que antes había sido una relación de armonía. La creación, que había sido bendita por Dios, ahora sufría las consecuencias del pecado, y la violencia de Caín fue el primer eco de un mundo donde el mal comenzaba a apoderarse del corazón de la humanidad. Este eco del pecado no se limita al pasado, sigue resonando hoy en día, no solo en las vidas de los que cometen actos de maldad, sino en todos aquellos que, de alguna manera, permiten que la ira, el egoísmo o la desobediencia se instalen en su corazón. El pecado, aunque comienza en lo más profundo del alma humana, no tiene fronteras. Su impacto no solo afecta al que peca, sino que se propaga, tocando a los demás y a la creación misma. Las heridas causadas por el pecado son profundas, y aunque la gracia de Dios ofrece restauración, las cicatrices permanecen. La historia de Caín y Abel, en su brutalidad, nos recuerda que el pecado no es solo una cuestión personal. Es un fenómeno cósmico que afecta todo lo que toca. El sufrimiento que Caín causó a su hermano no solo reflejó el trágico impacto de la desobediencia en una familia, sino también cómo esa desobediencia rompió la relación entre la humanidad y su Creador. La historia de Caín y Abel es un recordatorio de que cada elección que hacemos tiene un impacto más grande que nosotros mismos, y que el pecado, cuando no se controla, puede desatar una serie de consecuencias que se extienden a lo largo de la creación, dejando su huella en cada rincón de nuestra vida. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia de Caín y Abel, una narración que nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de acercarnos a Dios con un corazón sincero. Recuerda que cada historia bíblica nos deja una lección para reflexionar y aplicar en nuestra vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal, Historias Bíblicas, para seguir descubriendo juntos las enseñanzas de la Palabra de Dios. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.